Hola, ¿cómo están? Soy Alex Muela y estamos aquí en otro episodio de Alex Muela, el podcast. Ya saben, historias de vida, cosas que me dan curiosidad, información que quiero compartir. Y ahora estoy en esta aventura de platicar con los personajes que protagonizan este momento histórico de las elecciones del Poder Judicial. Me di a la tarea de invitar a algunos de los participantes. Me hubiera gustado todos, pero es imposible. Y hoy estoy muy contento de platicar con la licenciada Mariana Monroy. Mariana, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Alex, muy bien, la verdad es un gusto estar aquí contigo, eres una persona que admiro, he visto mucho de tu trabajo y o sea, me gustan mucho tus entrevistas. Pues muchas gracias. Y queremos, mira, yo siempre les digo que me gusta platicar quién eres y luego después qué haces y cómo lo haces, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito de Mariana Monroy. Pues bueno, Mariana es una persona un poco ñoña, la verdad, no les voy a mentir. Siempre desde que era pequeña me ha gustado la escuela, el estudio, es algo que realmente disfruto. Yo creo que mis papás me castigaban con eso, con no vas a ir a tus clases extracurriculares, cuestiones de ese tipo. Y en adelante, pues soy una persona apasionada por el derecho, por lo que implica en la cuestión teórica, pero también en la cuestión práctica y lo que, pues ahora sí que esto desemboca, ¿no? La cuestión teórica que te enseña a estudiar qué es lo que las leyes te sirven o te funcionan para resolver cuestiones de la vida diaria, ¿no? Cosas como el patrimonio de las personas, su libertad, su seguridad, entre otras cosas. Entonces, básicamente soy una apasionada por el derecho. Soy actualmente servidora pública. Tengo más de 8 años de experiencia en el Poder Judicial de la Federación. Y pues aquí estoy. Oye, mira, yo te voy a hacer preguntas posiblemente muy ignorantes, que les digo yo, ahora esto me apasiona hoy porque es como hablar con un médico de qué pasa en el quirófano, ¿me explico? O sea, Sí, sí. como que esta gente entiende la jerga y entiende el proceso y ahora de pronto abrimos las puertas y todo el mundo se asoma, ¿no? A lo que es el Poder Judicial. Términos que uno no entiende, cosas que si no necesitas eh, una sentencia o un proceso, pues no tienes idea de cómo se desarrolla, de todo lo que involucra, ¿no? Y ahora estamos siendo partes para elegir a la persona que va a desempeñar esa tarea, ¿no? Entonces, platícanos un poquito, me da curiosidad, ¿desde qué edad te nació el gusto por el derecho? Dijiste, esto es lo que quiero hacer, porque luego me he platicado con algunos otros profesionistas, por ejemplo, un cantante que le fascina cantar, pero todo lo que rodea, ¿no? Y ahora ustedes pues están como en esta onda, ¿no? Como abriéndose a venir a una entrevista, ¿no? A buscar un voto de un ciudadano, ¿no? Que, digamos, no te conoce, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas como de este momento histórico? Pero primero, ¿de dónde te nació el gusto por el derecho? Y lo pasamos a ese tema. Bueno, desde que yo era pequeña, iba en quinto de primaria y abrieron un concurso. Yo no sabía muy bien cuál era el trasfondo, pero era el séptimo Parlamento Infantil de las Niñas y los Niños en México. Okay. Entonces, yo decidí participar y mi tema del que hablé principalmente fue la no discriminación. Era un concurso muy peculiar porque ahí ibas avanzando en las etapas, pero no porque hubiera un jurado de especialistas. El mismo jurado eran los niños. Si convencías a los niños, a tus compañeros y a niños de otras escuelas, de el tema del que estabas hablando y las iniciativas que tenías, pues ibas avanzando. En fin, pues empecé a hablar de la no discriminación y fui avanzando entre 4 o 5 etapas. Llegó el día de la gran final y en esa gran final, pues yo salí vencedora. Entonces, yo no sabía, yo dije, pues muchas gracias y listo, ¿no? En eso me dicen, el premio es que vas a ser niña legisladora. Vas a irte 7 días fuera de tus papás, bueno, lejos de tus papás, con 300 niños de toda la República que también van a ser niños legisladores que van a representar a los diputados, pero en un congreso infantil. Ah, mira. Y entonces, pues fue así como de, bye, papás. Nos fuimos, nos hospedaron en un hotel a los 300 niños, cuidándonos súper bien y demás, y nos dieron nuestra agenda de la semana. En nuestra agenda de la semana, diario estaba ir a Cámara de Diputados a legislar en comisiones sobre derechos de los niños. Ah, mira. Y aunado a ello, pues también había actividades con el presidente de la República, con la Secretaría de Educación, con la Secretaría de Seguridad, entre otras cuestiones. Y ahí me di cuenta en esas comisiones y en todo lo que platicábamos que el cambio estaba en nosotros y que quizá éramos una generación que realmente iba a generar un cambio
utilizando el derecho como herramienta en alguno de los cargos públicos para mejorar o para seguir avanzando en lo que ya estaba en nuestro país, ¿no? Entonces, desde ahí yo supe y no tuve dudas que yo quería estudiar derecho a los 10 años en quinto de primaria. O sea, descubriste que era como el medio para lograr estas cosas, ¿no? Exactamente, sí, justo. Sabes que, mira, a mí se me hace fascinante porque, por ejemplo, cuando uno tiene una pasión y que de eso se desprende tu vocación, el que sean profesiones, oficios que ponen su talento y su trabajo al servicio de los demás, pues me parece muy admirable, ¿no? Pero en este caso que la vida, la libertad, los derechos de otra persona depende de ustedes, ¿no? De personas que ahora están en el cargo. ¿Qué cualidades, hablando de esta niña que entendió esta pasión y que el cambio está en nosotros y me parece bonito pensar que los niños hacen todo un poquito más fácil, con mayor sentido común, ¿no? ¿Qué cualidades crees que va a tener una persona que aspira a un cargo en estas nuevas elecciones del Poder Judicial? Yo creo que son muchas, pero las principales, primero, honestidad, empatía, porque mucho tiempo los juzgadores o las personas en el servicio público era como, bueno, yo me encierro en mi oficina con mi expediente y para mí esto es un libro. Empatía y darnos cuenta que eso no es un libro, que es una persona con un problema que está ahí esperando una respuesta. Muchas veces piensan que nosotros vamos a prometer sentencias favorables. Las personas como tal no buscan siempre una sentencia favorable, buscan ser escuchadas en un juicio. Entonces creo que empatía es uno de los principales valores, honestidad, empatía, imparcialidad sin dudas. Y creo que la imparcialidad a veces se malinterpreta un poco. Imparcialidad no significa justo prometer una sentencia para una u otra persona y tampoco se significa estudiar el derecho cuadrado. O sea, el derecho lo puedes estudiar a nivel al que tú quieras estudiarlo. Es decir, la ley sí está en papel, está escrita, pero tú estás escuchando el caso. Una persona te está explicando qué es lo que le sucede y entonces tú debes tener la discrecionalidad de saber cómo vas a aplicar esa ley a ese caso concreto, en un sentido más humanista. Entonces creo que necesitas principalmente honestidad, imparcialidad y empatía con las personas con las que vas a estar ahora sí que llevando a cabo el trabajo de tu día a día. Claro. Oye, y esta niña de quinto de primaria, apasionada y luego estudias y luego te gradúas y luego es muy bonita la escuela y la carrera y los sueños, ¿no? Y al llegar a la realidad, al choque de realidad de lo que es, ¿no? De saber que no es tan fácil, de que toda la honestidad y la buena voluntad no son suficientes para que funcione. No hablando de cosas específicas, pero digamos, ¿tú crees que sí necesitaba un cambio el Poder Judicial? Sí, yo la verdad creo que este beneficio que nos está dando la reforma es algo que no se había visto antes, ¿no? Justo lo que comentabas al inicio, ¿no? El poder hablar con la gente que no usa un lenguaje técnico, que no es especialista en derecho y que nosotros nos estemos esforzando en este momento en salir a las calles, a platicar con ellos, a explicarles de qué se trata un juicio, qué es un amparo, qué es un proceso, a decirles que existen medios tecnológicos que pueden utilizar, a salir en redes sociales como el medio que tenemos ahorita como alternativa, a hacer videos cortos en donde les explicamos ciertas definiciones o ciertas circunstancias, creo que es algo que nunca se había visto en la realidad de México. Y creo que es algo que, a pesar de que estamos generando un poco de spam en redes sociales, está beneficiando porque ya la gente puede entender un poco más de qué se trata nuestro trabajo y de qué se trata nuestra labor. Una de las cosas más criticadas es, ustedes no pueden salir a prometer cosas porque no son políticos. Y creo que eso es parcialmente cierto. Ya. Porque en efecto, nosotros no vamos a prometer que la ley se va a modificar porque no somos legisladores, no vamos a prometer políticas públicas porque no pertenecemos a una dependencia gubernamental que se encarga de trabajar en políticas públicas, pero sí podemos prometer que lo que ya está en la Constitución y los derechos que ya tienen las personas, los vamos a hacer cumplir como se debe hacer. Sí podemos prometer que cuando una persona vaya a un órgano jurisdiccional, se le va a atender con empatías, no la vas a hacer esperar 2 horas, van a conocer quién está dictando su sentencia. Entonces, creo que todas esas cosas que antes no se hacían son un gran beneficio en la reforma al Poder Judicial de la Federación. Y la idea es justo eso, ¿no? Que la gente, yo siempre les digo cuando voy a los recorridos y demás, conózcanme
les dejo mi currículum y experiencia profesional. Sé que eso no es suficiente, pero infórmense antes de emitir su voto. Si ustedes deciden no votar por mí, lo entiendo, pero infórmense para que lleguen al Poder Judicial las personas que ustedes consideran son las mejores preparadas. Tampoco les voy a prometer sentencias favorables porque justo debo ser imparcial al momento de mi estudio, pero sí busquen que llegue una persona con sentido humano y preparada para ocupar el cargo. Sí, es que sabes que yo lo analizo y desde mi ignorancia te digo, cuando uno es de un partido, o cuando uno le gusta un color, o cuando uno le cae bien, no sé, o sigues una línea, ¿no? O sea, es fácil, ¿no? Porque dices, yo, vamos a decir, a este santo le rezo es por este voto, ¿no? Porque tiene uno una directriz. Y esta elección es histórica, es fascinante, porque hay que buscar como por qué yo votaría por ti, porque no te conozco, porque, como dices tú, ni siquiera me puedes prometer algo, ¿no? Yo creo que justamente la reforma nos ha permitido que ahora sea un trabajo compartido. Desde las oficinas era muy sencillo decir, pues es que ellos deben conocer sus derechos, ellos deben conocer lo que dice la Constitución, ellos deben conocer lo que dicen las leyes, ese famoso principio de la ignorancia de la ley no te exime de su cumplimiento, ¿no? Todas esas cuestiones que ahorita ya nos damos cuenta que es una responsabilidad compartida, que la ciudadanía debe estar informada, pero que nosotros también tenemos la obligación de informar a la ciudadanía, de decirles qué hacemos, para qué lo hacemos y cómo lo hacemos, así no solamente de que voten por mí, sino que voten por las personas que van a ser las más preparadas y con mayor sentido humanista, como lo comentábamos. Entonces, creo que la ciudadanía ahorita tiene un trabajo importante, la verdad no es un trabajo sencillo, pero creo que si la ciudadanía le dedica un poco de tiempo a informarse sobre esta elección, porque incluso los sistemas que han venido de las instituciones principales para que la ciudadanía conozca a sus candidatos son sistemas digitales muy amigables, ¿no? Y dices, si en México el 70% de los mexicanos contamos con un dispositivo móvil, creo que sí se puede, ¿no? Yo tengo la confianza de que sí se podría, que la ciudadanía con unos 5 clics pueda ir buscando las personas que podrían estar en el distrito donde ellos viven, a fin de que los conozcan. Y tampoco es una información que diga son 60 páginas por candidato. La realidad es que son 3 preguntas que nos hizo el INE principalmente sobre quiénes somos, cuál es nuestra experiencia y otras 3 preguntas de cuáles son nuestras propuestas. Y creo que si bien no nos pueden conocer absolutamente, pueden darse una idea de qué es lo que trae cada uno. Y entonces creo que la ciudadanía sí es un reto importante el que está atravesando en este momento, pero yo tengo confianza en que puede hacerlo porque hay las herramientas para que lo hagan. Claro. Oye, fíjate, porque luego decían que se burlaba la gente, ojo, voy a tratar de explicar esto, que luego decían que si tu propuesta y quién eres, y luego que si tu vecino te recomienda, algo así, ¿no? Que era como que se reían, y que su vecino venga a decir que es buena persona. Y te voy a decir algo, a algunas personas seguramente no le va a parecer lo que voy a decir, pero me parece que está bien, porque si yo te doy mi currículum y si yo te doy mis propuestas, pero luego tengo que llevarlos a ellos a decirte quién soy y cómo soy, pues me parece muy buena referencia, ¿no? Bueno, las boletas son de diferentes colores. Los aspirantes a jueces, están jueces de distrito, estamos en la boleta color amarillo. En mi caso, que soy aspirante para jueza federal en materia mixta en el Estado de México, el INE dividió el Estado de México en 3 por cuestiones de practicidad. El Estado de México es un estado muy grande. Entonces dividió el Estado de México en 3 distritos a fin de que los candidatos puedan hacer campaña al distrito que les corresponde y a la vez ese distrito sea el único que puede votar por ellos. Okay. Por ejemplo, a mí me tocó el distrito 3. El distrito 3 abarca aproximadamente 70 municipios. Okay. Y entre esos 70 municipios, Toluca, Almoloya, toda toda esa parte del Estado de México, y yo me encuentro en la boleta amarilla con el número 7. Porque es importante mencionar nuestro número, porque justo, ¿no? Yo siempre les comento a las personas en los recorridos, a ver, esta es una elección diferente, pero creo que tampoco es tan complicada de entenderla. Entonces, no van a ver nuestras fotos, o sea, lo único que van a ver es un listado con nombres y en ese listado va a estar nuestro nombre. Arriba van a encontrar unos recuadros. En esos recuadros ustedes tendrán que escribir el número de la persona que está en ese listado por la que quieran votar. Entonces, también hay colores para las materias.
pero creo que eso ya los podría confundir un poco más en el entendido que los colores para las materias solamente son para fines prácticos. Es decir, si no pones el color en la materia correcta, no es que se cancele tu voto o se anule, no importa. Simplemente con que pongas la persona por la que vas a votar, el número en el recuadro de arriba. Entonces, por eso han visto en redes sociales que todos estamos, yo soy número 7, yo soy... Del amarillo el 2, ¿verdad? Eso. Exacto. Vota el número 7, boleta amarilla. Entonces, en tu caso, 70 municipios van a votar por ti, nada más. Ujú. En tu boleta, ¿cuántos recuadros hay? 5 recuadros. 5. Y hay hombres y mujeres, ¿verdad? Bueno, en el lado de mujeres hay 5 recuadros. Ok. Entonces, como tal, otro de las cosas importantes que quiero puntualizar en esta reforma al Poder Judicial de la Federación, se va a garantizar la paridad de género. El Poder Judicial de la Federación era el único poder público de los 3 poderes de la Unión que no contaba con paridad al 100%, o sea, no había 50% hombres y 50% mujeres. Había un dato aproximado de 67% hombres y 30 y tantos por ciento. Que la juzgaba y la castigaba y no la aplicaba. Exactamente. Digo, estoy hablando como ciudadano, ¿eh? Yo no les digo que este espacio no es ni político ni arte. Entonces yo pregunto cosas No, que genuinamente me dan pues, curiosidad. Entonces, esta elección va a garantizar que ya tengamos una paridad absoluta en el Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, o por eso, hay la división de estas boletas. Votas por mujeres y votas por hombres, porque ya los cargos están definidos en el sentido de en tantos cargos deben quedar tantas mujeres y, por ejemplo, en jueces, yo para la materia mixta a la que voy, hay 9 cargos a elegir. Entonces, de esos 9 cargos a elegir, 5 van a ser para mujeres y 4 van a ser para hombres, por la acción afirmativa. Entonces, te está garantizando la reforma que ya va a haber paridad. Y es honestamente, en un ejercicio que yo he hecho de análisis, es la única forma, haciendo esa división y definiendo cuántos cargos son para mujeres y cuántos son para hombres, de garantizar que ya exista paridad absoluta en el Poder Judicial de la Federación. Oye, todos estos cargos, otra pregunta desde la ignorancia, todos estos cargos antes los daban el magistrado o el gobernador o cómo llegabas a ser juez, porque ahora es por elección, pero antes era, los nombraban, hacían una tercio propuesta, algo así, ¿verdad? El Poder Judicial de la Federación está dividido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral y, bueno, su órgano, el órgano administrativo de los tribunales y de los juzgados era antiguamente el Consejo de la Judicatura Federal. Para elegir a los consejeros, los que se encargaban del órgano de administración, se suponía una elección de los mejores preparados, pero eran unos pocos decidiendo quiénes iban. Pero una elección interna. Interna, por supuesto. Okay. Para los cargos de la Corte, para elegir a los ministros, también era algo muy interno, es decir, el presidente o presidenta de la República hace una propuesta de una terna y esa terna posteriormente pasaba al Congreso y el Congreso elegía quién quedaba, ¿no? Pero entonces también es algo sumamente interno. ¿Cómo se elegían jueces y magistrados? Los jueces y magistrados iban por concurso de oposición, íbamos haciendo examen, la famosa carrera judicial de la que quizá han escuchado hablar. Claro. Entonces, yo algo tenía la certeza cuando entré al Poder Judicial de la Federación. Yo quiero ser jueza y me voy a adaptar a lo que la Constitución establezca. Por ello, al momento he acreditado todos los concursos de oposición que estaban en el proceso de la carrera judicial. Cambiaron las reglas y creo que lo ideal, si nosotros nos dedicamos al derecho, es adaptarnos a lo que ahora es constitucional. Okay. Oye, pues estás muy joven para tanta cosa, me parece a mí. Digo, tampoco estamos a preguntar. En YouTube, ¿verdad? Pero me refiero que me gusta mucho porque, pues, sí, bueno, sí, desde quinto de primaria tienes claro lo que quieres. Y fíjate que eso también me gusta porque yo doy unas pláticas en preparatorias y les hablamos a los jóvenes de esto. ¿Cómo mantuviste tu pasión desde quinto de primaria y cómo no perder la ilusión, cómo luchar contra la desmotivación? Porque como te digo, pues de niño que estás en la cámara y entonces jugamos a que todos decimos que sí y que yo te ayudo y tú me entiendes, ya hay sentido común y todo esto se va permeando con el tiempo. ¿Cómo mantener esa llama viva, digamos? Sí, pues bueno, yo seguí con mis estudios, preparatoria, universidad. Estoy en la universidad en la licenciatura en Derecho y en tercer semestre un profesor nos dice, yo iba en el turno de la mañana y nos dice el profesor a la clase, es que ustedes son unos flojos
porque sus compañeros de la tarde sí se dedican a trabajar y a estudiar, y ustedes solo estudian. Y la carrera de Derecho es importante que ustedes trabajen y estudien. Y yo salí de esa clase diciendo, es que sí, o sea, tienes razón, no estoy siendo una floja, o sea, ¿qué estoy haciendo? O sea, la carrera duraba 10 semestres y en tercer semestre yo dije, estoy perdiendo el tiempo. Entonces pedí mi cambio a la tarde y dije, a partir de hoy yo voy a buscar trabajo, porque necesito ya trabajar. Entonces encuentro una oferta laboral que decía practicante judicial, te daban un apoyo económico representativo, pero yo dije, bueno, esto es de mi carrera y yo quiero trabajar. Entonces ya me presenté. ¿Tan preparatoria? En universidad. Tenía 19 años. Me presento a un tribunal colegiado y digo, tú sabrás así como, yo vi este anuncio y quiero postularme, ¿no? Ah, sí, claro, ¿qué pasa? Te voy a entrevistar el titular. Y yo, ok. Entonces me espero y ya el titular entro y me dice, no, pues tu nombre, bla, bla, bla. Y me dice, ¿qué promedio tienes? Les comenté, yo soy muy ñoña, entonces 10.0. Exacto, yo tengo promedio alto. Y todavía me hizo burla, acosamente me dijo, ay, ¿a poco sí? Y yo, no, pues. Me dijo, bueno, está bien, pues empiezas ya. Y yo, perfecto. A partir de ahí, al mes se abrió una oportunidad porque antes, con que estuvieras estudiando la licenciatura en Derecho, podías obtener el cargo de la carrera judicial más bajo, que es, bueno, el primero, por así decirlo, que es el de oficial judicial. Se abrió una oportunidad y me dieron la oportunidad de tener ya un nombramiento como servidora pública. A los 19. A los 19 años. 19 años, 8 años de servicio, ahí más o menos le vamos calculando. Y entonces pues ya de ahí no paré, o sea, ya de ahí empecé a ver de qué trataba todo esto, a agarrar un expediente, a aprender a costurar, A estos tapadez. a sellar, foliar, rubricar, hacer todo lo que conlleva un órgano jurisdiccional. Por eso te digo, sé muy bien qué es lo que implica el proceso, un personal operativo, ¿no? O sea, todo lo que nosotros hacemos en equipo para que un órgano funcione cuando se administra de cierta manera. Entonces de ahí me fui moviendo y estuve en tribunal colegiado, tribunal unitario, juzgado de distrito especializado, juzgado de distrito mixto, hasta que llegué al área administrativa del consejo. Yo nunca, o sea, para mí lo bonito era lo jurisdiccional, porque era donde tenías acercamiento con las personas. Y cuando llegué al área administrativa dije, estaré haciendo bien, porque yo aquí no voy a tener acercamiento con las personas. Y sí tuve este planteamiento, dije, bueno, voy a probar a ver qué pasa. Y entonces ahí tuve la oportunidad de ser directora de cierta área de tecnologías en el área de interconexión, que era esta área. Estaba impulsando un proyecto en donde todas las entidades federativas tienen un poder judicial local y nosotros somos el poder judicial federal. Entonces estamos en constante comunicación. Pero ¿qué pasa? En esa constante comunicación, a veces tarda 10 días en entregar un oficio y hace que el proceso sea más tardado. Entonces, la propuesta de esta innovación tecnológica era justo que fuera al alcance de unos clics. Entonces, empecé a tener reuniones con todo el personal jurídico y técnico de los poderes judiciales de los estados a fin de generar estos convenios, esta innovación y demás, cuestión que se logró. Y entonces ahí me di cuenta que no era, si bien no estaba yo participando con las personas directamente como en un órgano jurisdiccional, se estaba impulsando o estaba apoyando al impulso de una herramienta que también iba a beneficiar en celeridad en sus procesos. Entonces dije, bueno, sí es importante, las leyes administrativas sí vale la pena y sí me gusta lo que estoy haciendo porque es realmente un beneficio para la sociedad. Y entonces, pues ahí estuve también algún buen rato en área administrativa como directora y como coordinadora, impulsando esta cuestión tecnológica y se logró con muchas entidades. Ahorita que ya no me encuentro por allá, todavía me llaman como, pero, o sea, es tanto. Pero es justo, o sea, cuando regresas al órgano te das cuenta que sí funciona y que con unos clics no te tienes que trasladar, por ejemplo, de Naucalpan a Toluca, ¿no? Quizá dices un traslado que, pero cuando estás en entidades como Tamaulipas, Nuevo León
No, que vacas o gente que tiene, no hay muchos factores a considerar, un familiar enfermo, que en fin, cualquier cosa, no tú mismo, ¿no? Exacto. Entonces, ya no solamente el personal de los órganos jurisdiccionales no se tiene que trasladar. También una de las cosas que intento hacer en redes sociales y de explicarles en este proceso de campaña y de mencionar en artículos y cuestiones de ese tipo, y que a veces yo digo, siento, no quiero afirmarlo, pero muchas veces algunos abogados me he enterado que dicen, es que, ¿sabes qué? Tengo que ir a revisar su asunto hasta Quintana Roo, tengo que ir a presentar este asunto hasta Quintana Roo, ¿no? Pues, ve para los viáticos. Y eso se tiene que eficientar, obviamente. Pero es que eso ya se hace en línea a través de unos clics. Entonces, a veces justamente como la gente no conoce y nosotros no les informamos, pues entonces ahí también hay dinero de por medio que muchas veces hay personas que no lo tienen. O sea, las personas no acuden a la justicia por gusto, sino por necesidad. Entonces, creo que es importante esta labor de enseñarles cómo se hace, porque quizá no es tan complicado, enseñarles cómo se hace, qué es lo que tienen que hacer, para que ellos sepan que al alcance de unos clics pueden presentar algún escrito en Yucatán, en Quintana Roo. Entre que ustedes no nos dicen y nosotros que no investigamos, pues Sí, es una responsabilidad mutua, sin dudas. eso fíjate que lo que de todo este proceso y de esta ignorancia mía y de todo esto es como lo que me gusta, como que volteas y dices que materia mixta y que segunda sala y que es esto, ya sabes, o sea, sí que es fácil y que, ¿no? O sea, los procesos, transparentarlos y saber, pues también esta responsabilidad de involucrarlos, ¿no? Sí, es justo lo que te comento, ¿no? Los beneficios de esta reforma es que ahora la gente puede ver en redes sociales, cuando van al mercado, cuando van al tianguis, cuando están en sus casas, porque literalmente es lo que estamos haciendo todos, salir como a los lugares con mayor cúmulo de gente, tocar sus puertas, y ahí es donde escuchas a las personas, ¿no? Y te dicen, es que yo soy comerciante desde hace años y me ha pasado esto y esto y el sistema de justicia pues, le ha quedado de ver a la sociedad, o sea, tampoco vamos a mentir, o sea, realmente yo conozco a muchas personas que tienen un gran valor en el sistema, que en el Poder Judicial de la Federación son personas capaces, estudiosas y demás, pero creo que también hay que aceptar y hay que reconocer dentro de nuestros errores que le hemos quedado de ver a la sociedad. Sea, el sistema, ¿no? Oye, ¿tú alguna vez de estos 8 años de carrera, alguna vez en tu escritorio, ahí viendo todo el tema del Poder Judicial, nunca te pasó por la cabeza, debería de ser elección popular, este momento histórico que está pasando, o esto pudiera ser bueno para que esto se transparentara, o algo así? ¿Nunca te imaginaste que pudiera haber pasado esto? Yo no me imaginaba lo de la elección judicial, pero yo sí, utópicamente quizá, tenía la idea o la sensación o quería que realmente nos acercábamos a las personas. No sabía si lo íbamos a poder hacer a través de una elección judicial, o no te voy a mentir que yo ya había presentido eso, pero sí trataba de buscar una forma en la que nos pudiéramos acercar a las personas. La forma que a mí se me ocurría era a través de las tecnologías, ¿no? Porque ya todos tienen redes sociales, etcétera, o la gran mayoría. Como que viste la oportunidad. Ajá, justo, como que para mí ese era como el principal campo de oportunidad, ¿no? Decir, nosotros tenemos que acercar a las personas, nosotros tenemos que brindar un buen servicio, nosotros tenemos que informarlos de lo que se necesita y no estaba tan de acuerdo de, pues eso de quedarnos en nuestros escritorios y en nuestras casas y con nuestros expedientes es lo que funciona y es lo que sirve. Para mí lo que funcionaba y lo que servía era sí atenderlas, obviamente como debe ser, sí resolver como debe ser, pero acercarnos a ellas. O sea, y es algo que en mi carrera que llevo siempre lo he hecho. O sea, si llega alguien a preguntarme por un expediente y no sabe, no es como, infórmate en bienes luego. Me tomo el tiempo de explicarle, de decirle, porque muchas veces quien acude, acude el pasante que está en la universidad, que está aprendiendo. Muchas veces acude la misma persona que quizá tiene un defensor de oficio y no puede acudir el defensor, debe acudir la persona y no tiene ni idea y tiene miedo y está asustada. Entonces, lo que sí siempre estuvo en mi mente es realmente acercarnos a la gente, porque lo repito, está aquí porque lo necesita. No, nadie va a un juzgado ni a un tribunal por gusto. Pero fíjate qué interesante dos cosas que dices. Una, el miedo, que lo que te quita el miedo es el conocimiento, no la valentía, ¿no? ¿A qué voy? ¿Con qué voy? ¿Qué, no? E informas. Eso me encanta porque nos demanda una responsabilidad ahora como ciudadanía. Y la otra que me llamó mucha la atención, que dijeron, es que los de la tarde trabajan y estudian, ustedes son flojos, y te cayó la información y tomaste tu decisión, ¿no? La decisión fue tuya.
porque también puede haber dicho, tan loco no son, somos flocos y yo aquí me quedo, ¿no? Esto que estamos haciendo hoy, la esencia de este podcast es transmitir información para que algún dato, información, alguna experiencia, alguna historia pueda de manera positiva, espero, hacer tomar conciencia de cosas, porque a mí todo de lo que estamos hechos es de eso, ¿no? De las cosas que hemos escuchado y luego entonces de las decisiones que tomamos, ¿no? Entonces, pues estoy muy contento de que hayas venido a platicar conmigo. Te dejo aquí para que nos digas cómo, cuándo, dónde, invitar a la gente a que vote por tu propuesta, por tu persona, digamos, porque como dices tú, no hay mayor propuesta que la honestidad de decir mi trabajo está al servicio de ustedes y aquí estoy, porque ahora pues es presentarse como personas. Entonces, pues te dejo aquí antes de salir. Muchas gracias. Bueno, pues yo soy Mariana Monroy Marín, soy servidora pública en el Poder Judicial de la Federación desde hace más de 8 años. Muchos dirán, es muy joven, pero conózcanme, conozcan mis resultados, los que a esta edad he brindado y he proporcionado a la institución. Y en la boleta amarilla, voten por el número 7 para jueza federal en materia mixta en el Estado de México. Pues muchísimas gracias y mucha suerte. No, pues muchas gracias a ti por la invitación, un gusto. Igual. Pues espero que les interese, que despierten ustedes esta conciencia de la responsabilidad que tenemos en este momento histórico. Estoy seguro que les va a gustar mucho. Nos vemos en la próxima.